La radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Zurila Roldán, la gran promotora cultural de Navarro y del espacio Candilejas, el espacio cultural Candilejas, nos ha anticipado que ahorita nomás el jueves 21 a las 20:30, en justamente Candilejas Espacio Cultural, tendremos la presentación de Los últimos hombres de Eva. ¿Perdón? En Eva. En Eva. Una misa peronista, y estamos en contacto con Martín Rosso, a quien saludó. Hola Martín, perdón por los errores. No, está bien. La obra se llama Los otros hombres en Eva. En Eva, sí. Sí, correcto. Los otros hombres en Eva. Yo la denomino una misa peronista porque realmente es un encuentro como para reflexionar lo sucedido con el cadáver de Eva una vez que fue robado del segundo piso de la CGT, y lo que cuento en la obra es todo lo sucedido, el calvario que sucedió con el cadáver de Eva. Realmente es una cuestión que a lo mejor los mayores recordamos, porque salió todo también en el año 70, cuando después de un año de la muerte de Aramburu apareció y demás, se conoció un poco esa historia, pero los más jóvenes no han tenido registro de esto. Sí, justamente la idea que nos propusimos como grupo, que es un grupo de teatro militante, así nos definimos, entendemos como artistas y militantes que somos que el teatro es un instrumento de militancia, y pensamos reivindicar la figura de Eva en un contexto en donde la mujer se ha ponderado, y entendemos que una de las primeras mujeres que realmente entendieron el concepto de lo femenino y la feminidad y la lucha feminista fue Eva, y entonces como grupo entendíamos que era necesario reivindicar la figura de Eva, justamente para entender lo que implicó Eva y lo que hicieron con ella, con su cadáver. Era un momento histórico que era interesante poder repensarlo y discutirlo. Así que por eso es que a través de tres personajes que yo hago, que uno es Morcoín, que fue el que ocultó el cadáver durante 9 meses por la ciudad de Buenos Aires hasta que se decidió enterrar a Eva en Milán, oculta. Después hago a Aramburu cuando es secuestrado por los montoneros, y uno de los objetivos que tenían los montoneros era que les dijera dónde habían ocultado el cadáver de Eva. Y por último hago a Ara, al médico que embalsamó el cadáver, pero lo hago a Ara cuando es convocado por Perón, cuando le devuelven el cadáver en 1971, que se lo devuelven de Milán, se lo llevan a España, donde Perón estaba en Puerta de Hierro exiliado. Esos tres personajes, a partir de esos tres personajes, cuento toda la historia de lo sucedido con el cadáver de Eva. Así que realmente es muy ritual la obra, es unipersonal, de mucha cercanía, donde nos podemos repensar a partir de entender la historia, repensar nuestra historia que estamos construyendo hoy, ¿no? Me parece muy interesante, tomando datos de las últimas horas, la definición que hace Pepe Mujica, lo habrás leído. El peronismo tiene algunos rasgos religiosos y una diosa que es Eva. Perfecto, no lo había escuchado, sí. Es fundamental. Es de ayer esto. Qué genial, qué genial. Bueno, eso lo que dice Pepe es lo que nosotros intentamos hacer con la obra. La verdad es que es una obra que, aunque la estrenamos en marzo, el proceso creativo fue durante la pandemia, así que la construimos. Mi hijo es el director de la obra, él es también teatrista, así que la fuimos construyendo durante la pandemia. Los textos fueron escritos por 3 dramaturgos diferentes. Amor Coín me lo hizo Marcelo Marán, que es un dramaturgo de Mar del Plata.
Aramburu me lo escribió, el texto me lo escribió Juan Pablo Santilli, que es un dramaturgo de la ciudad de Necochea, y a Ara me lo escribió Roxana Aramburu, que aparte de ser dramaturga de La Plata, es bióloga. Así que esto, la medicina, digamos, todos conceptos médicos que de Ara están presentes. Y yo teniendo los textos los construí en pandemia al proceso creativo. Y fui dirigido por mi hijo. ¿Y qué fenómeno esto? ¿Cómo fuiste construyendo? ¿Cómo en pandemia vos decís, bueno, uno estaba con la cabeza tal vez más volada y hasta era propicia para este tipo de cosas, pero ¿cómo surge el primer hilván de esta historia? Mira, la verdad es que bueno, los textos ayudaron mucho a lo inicial del proceso porque cada uno le dio su impronta a cada personaje que yo no me los había imaginado. Yo la idea la saqué de una obra que se llama Eva no duerme, es una película argentina donde aparecen estos tres personajes. Cuando yo la vi dije, esto se tiene que transformar en teatro. O sea, ahí, y estoy hablando que eso fue en el 2013. O sea, el proceso, digo porque es interesante también analizar la génesis de los procesos creativos, ¿no? O sea, cómo en un artista, digamos, viendo una película dice, esto me interesa, por acá tiene que ir algo, por acá va. Y no necesariamente tiene que ser al día siguiente. Totalmente, claro. Porque de hecho empecé a investigar, porque yo, aunque conocía la historia de Eva, no la conocía en profundidad. Yo soy del 66, o sea que te imaginas que no soy contemporáneo. Y así que empecé a investigar estos personajes y contándole a Juan Pablo Santilli, porque yo soy necochense de origen, que es un dramaturgo amigo mío, y me dice, yo te hago Aramburu. Y ahí se me ocurrió decir, ¿y por qué no busco dramaturgos que me hagan los textos? Y entonces, bueno, conozco obviamente el ambiente y empecé a llamar, ¿viste? Y los tres compañeros, obviamente, y bueno, conseguí que Marcelo me haga Morcoín y conseguí que Roxana me haga Ara. Y obviamente que como yo me la había imaginado, no fue lo que ellos imaginaron. No la quiero espolear a la obra, pero para darte un dato, Aramburu está muerto, es el fantasma. Entonces, digo, yo no me lo había imaginado Aramburu fantasma. Claro, claro. Entonces, lo que de algún modo fue el mensaje que él dejó cuando pidió que su decisión se conociera un año después de su muerte. Tal cual. Tal cual. Bueno, va por ahí. Entiendo. insisto que no la quiero No, está bien, entiendo. Lo que yo te quería contar cómo el proceso creativo, digo, en realidad intervienen, como es un proceso en conjunto, o sea, no es que yo tuve la idea como artista, digo, quiero hacerla, pero después intervienen varias personas. Intervino mi hijo como director, también, en describir este proceso, en poder construir este proceso creativo, ¿no? Y entonces, bueno, esta base que yo tenía, que eran los textos, que me modificaron. Digo, Ara, como sí te dije, es cuando va a reconocer el cadáver ya devuelto, digamos. Yo tampoco me lo había imaginado Ara de 80 años. De hecho, me ubicó a Ara en diferentes lugares. Yo me lo imaginaba primero al personaje Ara porque fue el que embalsamó. Pero al ponerlo a Ara de 80 años y yendo a Puerta de Hierro a reconocer cómo le habían devuelto el cadáver a Perón, me lo ubicó al final del espectáculo. O sea, yo termino el espectáculo con Ara, porque ya es un viejo. Entonces, bueno, todo eso, digo, el texto a mí me reubicó en mi idea original. Y después una cosa que implicó es, porque yo cuento la historia de Eva desde los enemigos, por decirlo de alguna manera, digamos, por los malos de la película, ¿no? Y una dificultad que tuve es que la gente no se identificara con estos personajes. Digamos, vos decís, Aramburu está muerto, lo mataron. Entonces por ahí vos decís, pobre Aramburu, lo mataron los montoneros, ¿no? En realidad fue una persona muy perversa y poder haber ideado lo que ideó, ¿no? Mató bueno, fue el que bombardeó Plaza de Mayo, fue el que mató a
a los militares que se sublevaron, fue al que mataron los 19 peronistas José León Suárez. Bueno, una Fue el que persona volteó a muy Lonardi, fue el que volteó al mismo Lonardi. tal cual, después al mismo Leonardo, tal cual. Entonces, bueno, ese fue un laburo también, ¿no? Desde la puesta en escena de cómo generar esa no empatía, por decirlo de alguna manera, porque justamente si no iría a lo contrario a lo que yo quiero generar, que en realidad acá la víctima es Eva, ¿no? Y que está contada por estos victimarios. Y después ¿Qué? otra cosa que pasó en el proceso creativo fue la diferenciación. Digo, cómo poder construir tres personajes que sean diferentes, ¿no? Eso realmente fue un proceso también interesante del proceso creativo, ¿no? Cómo poder pensar que realmente son tres personajes con características diferentes. Qué maravilla. Que desde los enemigos muestres un mensaje que va hacia el otro lado, digamos. Que vos mismo te plantees todo el tiempo cómo hacer tres personajes diferentes. Y que quieras mirar en la historia para proyectar el futuro, son objetivos no solo de un proceso creativo, sino de un talento y de una amplitud de criterio y de cabeza muy notables. Así que me parece fantástico. Te veo además en la expresión, en la manera en que te manejas esa compenetración con la idea, ¿no? La verdad que es una obra, yo ya llevo 27 funciones, porque, bueno, me agarró la pandemia, ¿no? Y entonces, recién ahora en julio poder empezar a girar la obra. Ya estuve en muchas ciudades como Rauch, Ayacucho, Villa Gesell, Santa Clara del Mar, Rauch, Necochea, Tres Arroyos, Juárez. Este fin de semana estuve el 16 de octubre, estuve en Cacharí y el 17 de octubre estuve en La Madrid. Ahora voy a estar en Navarro, el otro día voy a estar en Las Flores y al otro día voy a estar en Mar del Plata. O sea, es una obra que realmente estoy llevándola a diferentes lugares y me está dando mucha satisfacción, porque satisfacción en el sentido que uno como artista se propone un objetivo, artista militante, y pongo el acento en eso, ¿no? Pongo el acento porque tiene un objetivo la obra, ¿eh? Tiene un objetivo que es reivindicar la figura de Eva y entender lo que es para nosotros Eva, lo que significa para los peronistas Eva, ¿no? Y realmente, digo, ponerse eso como objetivo, digamos, como teatro militante, ponerse ese objetivo y ver la repercusión que está teniendo en los compañeros y no compañeros que me van a ver, porque me han dicho muchos, es decir, yo no soy peronista, pero realmente reconozco la figura de Eva y me alegro que la ponga. O sea, y bueno, esa ida y vuelta que es fundamental, digamos, cuando uno se propone hacer un teatro militante, tener esa repercusión y esa ida y vuelta, y cómo muchos espectadores cuentan su vivencia de Eva, ¿no? Lo que significó Eva. No por ahí porque la hayan conocido personalmente, pero sí porque la madre tenía en la mesa de luz el cuadro con Eva, ¿no? Y eso la marcó, digamos. Mi mamá, yo no entendía por qué mi mamá tenía en la mesa de luz un cuadrito de Eva, y yo ahora la entiendo, digo, porque la estoy conociendo a Eva, y esas cosas, a vos decís, wow, digamos, ¿no? Cómo desde un instrumento, como es un hecho artístico, vos podés tocar esas fibras en espectadores y emocionarse a partir de lo que vos le estás entregando, que es una historia, es ficción, ¿no? El teatro es ficción. Y esas son las cosas que uno decís, bueno, qué bueno que hago teatro. Entusiasma mucho la idea de verte. Así que el jueves a las 20:30 en Candilejas. Las entradas las reservamos vía Zunilda. Sí, las entradas, ahí ella mandó un flyer donde está el número de teléfono, donde se pueden hacer las reservas y comprar las entradas por anticipado. Va a estar buenísimo, ¿eh? Así Bueno, que yo los invito a sí, todo sí. Navarro a que me vaya a ver y que compartamos esta misa peronista,
y poder hablar un poco de Eva, que tanto nos representa. Y lo importante no es si pensamos de una u otra manera, sino ver al menos cuál es tu mirada de esta historia, para que al menos podamos ver varias miradas, para que podamos tener fundamento a la hora de dar una opinión o de emitir un juicio. Te agradezco mucho este tiempo. No, yo te agradezco a vos que te hayas tomado el tiempo y me hayas permitido tu programa para poder difundir esta obra que, bueno, es la primera vez que voy a actuar a Navarro. ¡Qué lindo! Así que, bueno, voy a conocer el espacio Candilejas y voy a conocer la ciudad, ¿no? Vas a ser muy bienvenido aquí. Muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta el jueves, Martín. Hasta el jueves entonces. Si Dios quiere, ¿eh? Martín Rosso, no sé, imperdible esto, imperdible. Así que tenemos que estar, vamos a encargar nuestras entraditas, y vos, oyente, amigo, también podés hacerlo. En un ratito te vamos a dar toda la data de cómo reservar tu entrada para el jueves a las 20:30. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. O bien comunicate por WhatsApp al 2227 53 98 56.